conocido, pues bueno, el reto sí estaría, si fuera yo, de tratarlo de hacerlo lo más similar en forma posible, pero en cuanto a las medidas específicas, no necesariamente. ¿Cuál es el objetivo? Que se pueda explorar las masas conceptuales de manera más avanzada, y esto es un trabajo que se hace prácticamente de manera autónoma, ¿sí? Cuando digo autónomo es que ustedes por iniciativa propia investigan lo, lo concerniente a lo que quieren hacer. Hay canales de YouTube que yo suelo recomendar, ¿sí? No todos son en español. Hay uno que me gusta mucho, que se llama Arquitecto Balcánico. Este tipo es muy ágil en el modelado de Revit y dentro de sus listas de reproducción tiene uno primero como que por aquí dice, bueno, obras famosas, si no estoy mal. Mm, por aquí debe estar algo. Bueno, él me ha resuelto muchas dudas de cosas poco convencionales que se tienen que modelar, ¿sí? Por lo general en proyectos. Su software principal es el Revit. Entonces por aquí está, dice, sí, es como un juego para él, o sea, tratar de reproducir algún edificio como tal. Mire, entonces aquí en este video, y no son largos los videos, eso también ayuda mucho. En este trata de replicar el Burj Khalifa, no sé si ustedes han escuchado, es uno de los edificios más altos del mundo, ¿ya? Una torre. Entonces, aquí también, por ejemplo, tiene modelando la espiral de VR Angles de Vic. Entonces, el pepinillo de Frank Gehry, bueno, no se llama pepinillo, pero es muy reconocido en el mundo de esa manera, ¿sí? Entonces, pueden seguir o tratar de seguir mi celular aquí está, o tratar de seguir un edificio famoso o por su iniciativa propia inventarse uno. A veces inventar es más complejo que depende de cada persona, ¿no? Aquí está, entonces les muestro como las referencias. Entonces, ¿cómo se evalúa la complejidad del edificio, la capacidad de exploración? Porque, por ejemplo, esto ya involucra tener que trabajar o investigar un poquito cómo funcionan las envolventes en el Revit, los muros cortina, ¿sí? Y cómo se pueden adaptar o definir una familia de muro cortina para una masa conceptual. ¿Listo? Pero la idea es que parta, la iniciativa parta de ustedes. Entonces, a partir de el día de hoy, ¿sí? Dediquen algo de tiempo para poder empezar a desarrollar este ejercicio. Se, se evaluará y se recibirá, pues, en la semana del segundo corte, como tenemos más o menos 3 semanas mm, para desarrollar, o sea, incluyendo esta, ¿sí? 2 clases más. Y en las clases, pues yo abro como la ventana para que cualquiera de ustedes pueda decir, esto es lo que yo estoy realizando y por más que miro este video y busco otros, no logro. Y pues para eso estoy yo, para tratar de solucionar dudas e inconvenientes, incluso también pues ayudarles como tal, ¿sí? Entonces, pero debe haber un punto de partida desde de ustedes, ¿ya? O sea, el tema central, masas conceptuales y masas paramétricas, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, solamente que, acuérdense, la palabra parametrización o parámetro quiere decir que se le agrega cierta información para tener cierto control y cuando se agrega cierta información, pues se pudiera manipular un poco más a conveniencia como tal. ¿Listo? Entonces, ese es el enunciado del trabajo del segundo corte para que ustedes a partir de hoy empiecen como a explorar. Puede ser estratégicamente, ¿no? ¿Qué les conviene mejor?
Aquí habían unos, este me sorprendió mucho, ¿sí? Aquí hay unos totalmente libres, o sea, eh, diseñados, digo yo, inventados por los propios estudiantes. Ya me sorprende porque, bueno, hasta cierto punto, mm, este también, en Industrial Science, este lo diseñó, se me fue el nombre, Gustavo Adolfo Sánchez. Mírenlo, ¿sí? Tiene un corte particular y ahí está. Entonces, este lo hizo Santiago Ledesma, Santiago Mauricio, hacer esta envolvente. De pronto es la que más exploración puede llevar a definir, como si. Y es aquí cuando, pues, algunos arquitectos, usando de la arquitectura paramétrica, pues empiezan sus procesos de diseño prácticamente desde 100% lo digital. ¿Ya? Ustedes cuando los que quieran, los que vayan a dar el salto a estudiar arquitectura, se van a encontrar con que siempre, y muchos arquitectos, incluso ya muy reconocidos profesionales, hablan del diseño, de que el diseño empieza con el dibujo a mano, con los sketches, con los garabatos, con los bocetos. Pero la verdad es que no existe una estandarización de un proceso de diseño, ¿sí? Cada arquitecto define mm, en sí mismo su propia metodología del diseño. Lo importante es que un edificio responda a un sitio, a un contexto, atienda las necesidades del cliente, ¿ya? Y responda también al clima y a una materialidad. Entonces la arquitectura es ahí donde se, se convierte en arte, ¿ya? Y depende de juicios subjetivos. Cuando yo digo subjetivos es lo que a mí me parece agradable o válido. Por ejemplo, este edificio a mí, en lo personal, me gusta. Otro puede llegar y decir, cosa tan horrible, ¿ya? Porque todos tenemos una cultura, una forma de ver el mundo diferente, que depende muchas veces de nuestra formación, de nuestra crianza, ¿sí? Incluso de nuestra espiritualidad. Entonces todo afecta a las personas en su forma de ver el mundo. Y ahí entra la arquitectura y por eso la arquitectura es la síntesis de una cantidad de juicios subjetivos. Y yo digo subjetivos es porque lo que uno hace como arquitectura, como propuesta, le puede gustar a una persona o no le puede gustar, ¿ya? Entonces ahí es donde está a veces el reto y lo que, lo que uno debe tener como de temperamento, digo yo, o de carácter, ¿sí? O de perseverancia cuando estudia en una facultad, en un programa de arquitectura, es eso. O sea, que es posible que tú hagas un ejercicio juicioso de diseño y a unos compañeros no les guste, o lo peor, a tu profesor no le guste, ¿ya? Entonces, en la vida real vamos a tener clientes, ¿sí? Que necesitan solucionar una necesidad. Y en los talleres de arquitectura, pues los clientes son los profesores. Entonces, hay profesores como que te obligan a que uno dice, no, pero ¿por qué? Yo decía, porque si esto es un ejercicio válido, responde, funciona, ¿ya? Pero no me gusta. Y en últimas, pues si tú lo piensas, tu profesor es tu cliente, ¿ya? O piénsenlo como yo les digo a los muchachos cuando ven taller conmigo, no me dejan mentir los que están aquí, o sea, cuando uno tiene una objeción, una crítica, un comentario de algo que no le parece, ¿sí? Con respecto a como la forma como presentan su proyecto de taller, no necesariamente es porque quiera que lo cambien, ¿sí? O a lo mejor el cliente sí, pero o a veces lo que necesita uno escuchar es una justificación y una explicación más detallada de por qué tiene esa forma, de por qué el resultado está presentándose de esa manera.
¿Listo? Aquí, esta publicación yo la terminé con una frase de una arquitecta, mm, mujer, muy importante, pues para la arquitectura contemporánea ya no está con nosotros, la arquitecta iraquí Zaha Hadid, revolucionó el mundo con su forma de pensar, con su forma de proyectar la arquitectura, porque nunca lo hizo bajo los estándares como de la ortogonalidad, las figuras puras, como lo proponía como se propone desde la arquitectura moderna, sino que lo hacía de forma muy libre, muy orgánica, con ángulos mm, muy diferentes a los de 90 grados y con objetos bastante, bastante innovadores para nuestro momento. Entonces, arquitectas como Zaha Hadid, arquitectos como Peter Eisman, ¿sí? Mm, Ren Koolhaas, Daniel Libeskind, son arquitectos que entran en un movimiento que se llama deconstructivismo. No sé si conocían la palabra. La palabra deconstructivismo tiene un nombre en que se opone a la construcción tradicional o convencional, a la normalidad. La normalidad de las cosas, incluso en nuestro contexto, nosotros nos lo podemos encontrar, son muros totalmente aplomados. De hecho, si un muro está inclinado, nosotros decimos que está desplomado. Los muros se suben ladrillo por ladrillo y se va colocando una herramienta que se llama plomada, que garantice su verticalidad con respecto al plano horizontal del piso. O sea, el muro es totalmente ortogonal con respecto al plano del piso. Asimismo, los muros tienden a ser totalmente ortogonales entre ellos. En construcción se dice que los muros están a escuadra, los ejes son perpendiculares entre sí. A veces, si se da algún ángulo, es por a veces los propios ejes o los linderos del lote que no son totalmente ortogonales. El deconstructivismo quiere arrancar e irse en contra de todo, ¿sí? Lo convencional. Entonces, ¿por qué tiene que ser a 90 grados? ¿Por qué tiene que ser vertical? Y empiezan este tipo de arquitectos a proponer estos diseños que vemos aquí. Entonces, muy criticado el movimiento deconstructivista desde el punto de vista, pues que mm, muchas cosas están estandarizadas para que funcionen bajo la ortogonalidad, especialmente los muebles, ¿no? Mm, Yo tenía un amigo que es hijo de arquitectos, ¿sí? Y él decía, odié toda la vida que mis papás diseñaron mi alcoba con muros curvos y, y nunca la cama calzó, o sea, nunca calzaba la cama, o sea, nunca se podía recostar 100% en la cama del muro, ¿ya? Porque pues la cama está pensada para que se recueste, o más ahora cuando se hacen estos espaldares tan grandes como tapizados, mmm, para que funcione bajo un muro recto, ¿ya? Entonces, a muchos todavía no les parece, no les suena, les parece muy caprichoso, ¿sí? Muy rebelde proponer este tipo de formas, ¿ya? Está en cada uno de ustedes encontrar de pronto su forma de expresar, ¿sí? Respondiendo a un programa de diseño y a una estética que es diferente. Pero cada vez con la ayuda de la tecnología, en este caso, pues las herramientas digitales, programas de software, mmm, ayudaron a consolidar este movimiento que hoy en día pasa desde llamarse arquitectura deconstructivista a llamarse arquitectura paramétrica. Bueno, se sigue llamando de constructivismo, ¿cierto? Pero me refiero a que en su momento, los que le mencioné, Zaha Hadid, por ejemplo, desde mi punto desde mi conocimiento o experiencia, por ejemplo, ella arrancaba desde bocetos así, imagínense, ella proyectando
bajo proyecciones ortogonales convencionales, plantas, cortes, fachadas. No, estos son proyectos que arrancan directamente desde la tridimensionalidad. ¿Sí? El otro que les mencionaba es Peter Eisman, por aquí está. Entonces, fueron arquitectos que en su momento no encontraron un software que les ayudara a aterrizar sus ideas. El otro podría ser Frank Gehry. Pueden haber más elementos, muchos más arquitectos, pero de pronto no los conozco a todos, ¿sí? Bueno, Frank Gehry no frases, sino arquitectura, ¿ya? Frank Gehry reconoce abiertamente que su proceso de diseño es del sketch, del garabato, porque sus sketches son muy mm, particulares, mírenlos, ¿sí? Bueno, cuando digo particulares es que no son dibujos artísticos mm, como imaginamos un Leonardo, o sea, algo muy detallado, sino que son bocetos muy rápidos, ¿ya? Y de esto pasa él a la maqueta. Dice, yo consolido mis ideas por medio de sketches sencillos y luego es la tridimensionalidad la que me ayuda a terminar de darle fuerza a las ideas. Entonces, estos arquitectos que ya están entrados en años, ¿sí? En su debido momento no encontraron en el AutoCAD, no encontraron en los programas estándar de dibujo, de modelado 3D, la manera de proyectar su arquitectura. Y aún así no se quedaron quietos, o sea, porque sucede mucho hoy en día con nosotros que nosotros nos dejamos sesgar o manipular por las herramientas que tenemos. Entonces, ahorita, ¿por qué les digo todo esto? Haciéndoles el enunciado del ejercicio de segundo corte. Porque pues todos tendemos, como buenos latinoamericanos, a hacerla más fácil, ¿sí? Colombianos, ¿no? Lo más sencillo, lo que me cueste menos tiempo, lo que me cueste menos trabajo. Pero en una profesión como la arquitectura, a veces ser necio, ser perseverante en algunos aspectos, cuando digo necio me refiero a no a necedad a una necedad negativa, sino a una necedad de querer sacar adelante tus ideas por encima de los obstáculos que te puedas encontrar. Entonces, bueno, de pronto la palabra correcta sería perseverancia, persistencia. Entonces, ellos en su momento no tenían todas las herramientas que hoy en día la arquitectura digital ayuda y que se denomina como arquitectura paramétrica, la arquitectura que nace directamente desde los computadores, ¿sí? Y que muchos, pues, que se formaron en la escuela tradicional a mano y que funcionan de pronto nuestros contextos latinoamericanos mmm, funcionan más, valga la redundancia, bajo un movimiento arquitectónico se llama el funcionalismo, ¿sí? La forma obedece a la función, ¿sí? Entonces, arquitectos como Le Corbusier, Louis Henry Sullivan, Frank Lloyd Wright, mm, el director de la Bauhaus, me está yendo el nombre. Bueno, Mies van der Rohe fue director de la Bauhaus en una segunda etapa, pero el primero fue, ok, no lo recuerdo en este momento. Bueno, pero son arquitectos que obedecen a formas puras, ¿ya? Y esta arquitectura todavía pesa mucho en nuestro contexto. De hecho, miren, son obras de los años 40, 50, ¿sí? Estas que vemos aquí,
Y así sigue siendo mucha de la arquitectura. El bloque de la sede norte que se va a construir en nuestra facultad, yo la llamo la Bauhausita, yo la llamo así porque es así. Y me gusta, de hecho, a mí también me gusta, yo soy muy amante de, pero también soy muy respetuoso de otro tipo de estilos, ¿ya? Cuando, cuando estudié, traté de explorar muchas, muchas estilos, ¿ya? Y de hecho yo siempre tomaba referentes de arquitecturas muy diferentes, muy diversas, o sea, de movimientos muy, muy diferentes, ¿ya? Para tratar de explorar y entender de pronto cómo puede pensar un arquitecto. Y sí que realmente admiré mucho el trabajo de ellos, ¿sí? Mm, pongamos aquí a Daniel con su trabajo también de constructivista, ¿ya? Admiré mucho este trabajo, admiro mucho este trabajo en el sentido de no es fácil remar contra la corriente, ¿sí? Y de pronto nosotros tenemos esa dificultad más notoria en nuestro contexto. Construir muros inclinados, ángulos no a escuadra, ¿sí? No a 90 grados, puede salir mucho más costoso que un muro convencional, precisamente porque son cosas muy, muy particulares, muy específicas. ¿Listo? Entonces a veces la idea es, bueno, ¿hasta qué punto pues llevamos nuestra imaginación o nos dejamos mm, sesgar o eh, frenar por lo que aparentemente los software tienen? Entonces, este es uno de los objetivos principales, que ustedes puedan entender que el Revit pudiera trabajar con este tipo de forma. Bueno, en general el Revit y todos los programas, si le buscamos, o sea, mm, y nosotros más en la posición de delineantes, pues estamos también para ayudar y para colaborar y para ser el facilitador de una persona que de pronto tenga un pensamiento de diseño de esta manera o de esta manera, y que nosotros como que no seamos los que digamos, no, eso no se puede hacer, ¿sí? Como a veces el arquitecto se enfrenta con muchos maestros de obra. A mí me ha tocado, ¿sí? Lidiar con algunos maestros de obra que, no, arquitecto, es que me dice el maestro que ese techo como usted lo propone no se puede. Y no son cosas tan particulares como estas, ¿sí? Ya. Pero entonces asumimos que como que lo que no es fácil, lo que no es convencional, entonces, claro, voy y hablo con el maestro y digo, mire, si se puede, hay que hacer esto y esto y esto. Entonces se coge la cabeza y me dice, no, arquitecto, ¿y por qué no hizo simplemente un techo normalito? ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque el cliente lo quiere así, porque yo también lo quiero así. Y necesitamos construirlo aquí, ¿ya? Y de pronto, pues nosotros podemos ser piedra de tropiezo para un profesional que necesite mostrar sus ideas de esta manera. En su momento, si ustedes indagan un poquito y profundizan mucho un poco más en los flujos de trabajo de estas personas, se dieron cuenta de que ellos tuvieron que incluso diseñar los propios software para poder trabajar. Se dice que Zaha Hadid trabajaba con un software de diseño de calzado, de zapatos, ¿sí? Llegó incluso a diseñar calzado en, en ciertos momentos como tal. ¿Listo? Este como es Schumacher. Él trabajaba mucho de la mano de Zaha Hadid. Entonces, bueno, esto era como un pequeño momento de reflexión, el porqué de las cosas, ¿sí? Igual la forma es libre, ahí es donde quiero ver cada uno. Eh, a veces cuando tenemos mucha libertad, esa misma libertad nos abruma, ¿sí? Hay que responder con un ejercicio de modelado de masas, sí. Entonces, mm, la más fácil y no tan fácil, pues es pegarse a un edificio que ya exista, ¿ya?
lo más aventurado sería diseñar un edificio nosotros mismos, que tenemos una libertad casi que absoluta, porque realmente un arquitecto no tiene toda esa libertad. Un arquitecto tiene un sitio concreto, ya con un clima concreto, un programa de necesidades, o sea, un número de casas, un número de oficinas que se necesitan ahí, ¿sí? Tiene una normativa, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, mm, este es un ejercicio más eh, libre, pero vuelvo y repito, a veces esa libertad puede ser abrumadora. No se dejen abrumar y aprovechen ahorita que pueden tener esa libertad para que ya cuando entren los demás factores, presupuesto, normativa, programa de necesidades del cliente, mm, pues bueno, puedan seguirse sintiendo incluso a gusto, ¿ya? Y esa es como la labor del arquitecto en sí misma, ¿ya? Que ustedes están pues en un programa de formación de delineantes, pero van a trabajar sí o sí. Mm, Como pueden trabajar con ingenieros, pueden trabajar con arquitectos. Entonces, resulta interesante ver a qué se enfrenta una persona que quiere proponer algo poco convencional. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran resolver? Afirmación. Mm, No se me vienen a la mente más arquitectos como de este estilo. A nivel latinoamericano, mm, nosotros tenemos una herencia muy fuerte del movimiento moderno, ¿sí? De las formas puras. Nuestros arquitectos latinoamericanos eh, trabajaron mucho bajo ese racionalismo y bajo ese funcionalismo. De pronto, a nivel latinoamericano, el brasileño, Oscar Niemeyer, se sale un poquito del molde, ¿sí? No tan al deconstructivismo, pero sí al uso de formas curvas, ¿ya? Aquí lo tenemos. Este señor vivió como 103 años. Los arquitectos tienden a vivir mm, más años, o sea, bueno, ahorita por lo que se me viene a la mente él, pero muchos arquitectos, bueno, tienden a morir a largas edades o avanzadas edades. Oscar Niemeyer superó el siglo de existencia. Es de Brasil, tiene una influencia fuerte del movimiento moderno, sin embargo, él le da su propia interpretación. ¿Ya? Miren, esto se parece a Le Corbusier, pero no lo es, ¿ya? Es totalmente diferente. El Museo de Arte Moderno, ustedes vieran en dónde está, o sea, el sitio donde está este elemento. Aquí se ve mejor, mírenlo. O sea, ¿por qué la forma? ¿Ya? Por el sitio. Imagínense ustedes estar separados aquí, sienten que están levitando en el mar y quieren generar una sensación bastante particular. Entonces, bueno, mmm, algunos arquitectos latinoamericanos toman de nuestras raíces prehispánicas elementos, ¿sí? Para desarrollar su propia arquitectura, ¿ya? Entonces, en este caso, hay alguno, me viene a la mente, Agustín Hernández, mexicano. Este es su taller. Miren de dónde sale la idea de diseño, su inspiración. Entonces, tiene un lote con una pendiente, o sea, con una inclinación muy fuerte, ¿sí? En su contexto hay palapas, hay unos árboles, como una especie de pinos muy particulares que tienen esta forma, ¿ya? Y de acuerdo a la cosmovisión mexicana, o sea, las raíces prehispánicas, ¿sí? Esta dirección señala la tierra, esta dirección señala el cielo, y es ahí donde surge una idea para proponer un edificio, su oficina de trabajo, su taller.
¿ya? Y toda su arquitectura, esta se llama la casa volada. Bueno, a este le dicen, realmente se llama el edificio Calatmul, pero le dicen el edificio lavadora. Se popularizó así, parece una lavadora. Y ahí tenemos arquitectura latinoamericana, mm, que nos sigue ciertos moldes, ¿ya? Entonces, bueno, todo esto es con el fin de hacerlos un poco reflexionar y de decirles que hay diversas formas en la arquitectura y que aunque en nuestro contexto nosotros nos movamos bajo pues unas premisas muy ortogonales, pues de pronto y a veces el paradigma tecnológico nos va a ayudar un poco a salirnos de ese molde. Es posible, más en nuestro contexto. En otras latitudes, mm, de pronto en otras realidades, ¿sí? Socioeconómicas, es mucho más fácil admirar esto y explorar. Para nosotros, de hasta cierto punto, se puede sentir algo caprichoso, ¿no? Mirar un edificio y decir, como que eh, les decía ayer a los estudiantes de taller, los que están en el taller conmigo, o sea, la gente le dice a uno, yo para qué quiero patio, yo necesito otra habitación, ¿sí? Arquitecto, ¿para qué me va a proponer estos muros inclinados? Pues me va a salir caro, porque todo a veces lo miramos con la necesidad, ¿ya? Con el funcionalismo. Bueno, la arquitectura da para todo, da para todo. Pero el objetivo de este ejercicio es sí salirnos un poquito del molde y de la zona de confort en torno a las formas, ¿ya? Eso sería todo. Bueno, mm, necesitamos ver un tema o entrar en un tema también de modelado estructural. Sin embargo, esto me gustaría definitivamente hacerlo directamente desde la sala, en la clase presencial, porque estoy teniendo como la percepción de que uno cree, ¿sí? Que ustedes avanzan más rápido. O sea, los 2 semestres anteriores en que se daba el Revit de esta manera, ¿ya? Pues uno hacía aquí y aspiraba a que algunos me preguntaban mientras iba haciendo, ¿sí? Otros entendía que volvían a ver el video y en últimas pues lo hacían, pero no sé qué tanto tiempo les demandaba. En este semestre quiero, o sea, como que ver cómo ustedes lo hacen, o sea, como bueno, aprovechando la presencialidad, ver cómo ustedes avanzan y a qué ritmo avanzan, porque es mi interés también darme cuenta el promedio, cómo aprende un estudiante como tal. Y bueno, este ejercicio, sí, sin querer, el ejercicio del primer corte, pensé que iba a salir más rápido, ¿ya? Entonces, bueno, como les dije, hay algunos de ustedes que no están asistiendo o no asisten con regularidad a la clase o no llegan de pronto, mm, pues muy puntual a la clase presencial. Hoy casi todos estaban antes de que yo llegara, ¿sí? Pero sí me gustaría que supieran eso, o sea, vuelvo y lo reitero. Mm, en la clase presencial sí me gustaría que todos estuvieran para que podamos hacer ejercicios asistidos y simultáneos, ¿ya? Por eso esta clase se convierte un poco más en como una pausa, primero para hacer la reflexión para el enunciado del ejercicio del segundo corte, el ejercicio principal, y de pronto para aterrizar un poquito y hablar de metodología BIM, ya que es como, acuérdense que esta asignatura actualmente se llama CAD 4, pero en la nueva malla tiene el nombre de BIM 2, ¿sí? Y BIM, pues, no es solamente el manejo de una herramienta de software, en este caso Revit, sino que BIM va más allá. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que hagamos en esta clase es que no soltemos este tema, ¿ya? Porque, bueno, es apremiante, ¿ya? Y es bueno empaparse y enterarse de la realidad del
del BIM, sobre todo en Colombia. En este caso, eh, la mejor manera de hacerlo es por medio de Camacol. Camacol es la Cámara de Internet, aquí está, la Cámara Colombiana de la Construcción, ¿sí? Es como la entidad que lleva como las cifras de la construcción en Colombia. mm, y también por medio de Camacol se ha formado el BIM Forum Colombia. Existe BIM Forum Chile, BIM Forum Perú, BIM Forum Panamá, México. La mayoría de los países tienen un BIM Forum. ¿Qué es un BIM Forum? Es un espacio para el intercambio de conocimiento en torno a la metodología BIM de los diferentes países. ¿Ya? El evento BIM Forum Colombia se lleva a cabo, o al menos en los años anteriores, su primera versión fue en el 2018, entonces ha habido 2018, 2019, 2020, ¿sí? Y siempre ha sido más o menos entre octubre y noviembre de cada año. El año anterior pues fue totalmente virtual por asuntos de la pandemia. En el año 2019 estuvieron 4 estudiantes y el ingeniero Casanova en el BIM Forum Colombia 2019. Por lo general se realiza en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y se invita a distinta gente que ha trabajado metodología BIM a exponer sus experiencias, sus estudios de caso, cómo les ha ido implementando la metodología. Entonces, mmm, está la página del BIM Forum Colombia y sobre todo, bueno, de hecho hicieron unos premios en la última versión, se llama Premio a la Excelencia BIM. Memorias de los eventos, charla de oportunidades y beneficios, BIMCO 2020, el del año pasado, ¿sí? Aquí es donde quiero tocar un poquito. Entonces, aprovechando que este evento fue digital, virtual, estas conferencias están todas subidas a YouTube, ¿sí? Son conferencias de tiempo limitado, van entre 30 y 45 minutos como máximo, ¿ya? Y las temáticas son diversas, desde cosas muy básicas, ¿sí? Hasta de pronto estudios de caso de cómo una empresa en particular aplica la metodología BIM, ¿sí? Entonces, un ejercicio que he propuesto en semestres anteriores ha sido que ustedes miren una conferencia de estas, ¿ya? Y la traten de aterrizar a su contexto. Y vuelvo, lo mismo, ¿cómo se aterriza? Escribiendo. Se fortalece la parte de la escritura, la parte de la síntesis, ¿sí? Y ustedes la aterrizan y lo hacen, hacen una lectura crítica y un escrito crítico, ¿ya? En torno a esto. Por decir un ejemplo, aquí hay una conferencia con el señor Daniel Gómez Gaviria, subdirector del DNP. Se llama así, Lanzamiento de la Estrategia de Adopción BIM en Colombia. Entonces el tipo empieza a hablar, ¿sí? De las ventajas del BIM, de todo lo que de pronto se vende así muy rápido del BIM, ¿no? De la digitalización, y esto y lo otro. Y de la importancia y de que ya estamos en la era 4.0, de que la cuarta revolución industrial, la información, el asunto es que Colombia debe apuntarle a decir, se le cae el internet, ¿sí? Él está haciendo una conferencia como por Google Meet, así como en mi caso aquí, que se me fuera el internet, y que yo les dijera que es importante el internet y que el internet nos va a salvar se me cae el internet, se le cae el internet. Entonces me parecía a mí muy particular, eh, hasta el punto de incluso ser algo gracioso, en el sentido de que yo decía, el tipo está hablando de que Colombia se tiene que digitalizar, de que Colombia se tiene.
y él mismo, que un ministro, no sé si es él, perdón, no sé si o es el ministro, no sé, es alguien del gobierno, pero de la alta esfera del gobierno, y se le cae el internet 3, 4 veces en la misma conferencia, pero el tipo está hablando de la importancia de la digitalización, y que esta es la salida. Entonces, a mí me chocaba un poco, yo decía, y más pues con el escándalo, que yo no sé si ustedes ven noticias, hace no pocos días, pues se embolataron 70.000 millones de pesos de contratos en el Ministerio de las TIC, dinero que debió ser invertido en infraestructura para mejorar la conectividad de los colegios y escuelas de sectores apartados. Y entonces ahí es donde de pronto, sin querer ser mm, izquierdoso, ni tratar de generar polarización entre nosotros, pues me pareció, yo decía, ¿en qué estamos? Implementando la estrategia BIM, démonos cuenta todavía que eso requiere conectividad y todo el cuento. Entonces, qué es lo que quiero que hagamos en esta clase? Que ya se fue la primera hora, entonces usemos la segunda hora para que cada uno de ustedes escojan, ¿sí? Bueno, ustedes se pueden conversar entre ustedes, ¿no? La idea es que ustedes, eh, miren, algunas tienen el video y de la mano está el PDF con las diapositivas que la persona iba mostrando, ¿sí? Entonces, hoy en día no se puede hablar de BIM sin hablar de transformación digital y sin hablar incluso de Big Data, manejo de datos, y hacia allá está teniendo la empresa. Dentro de los premios que les decía, premios a la excelencia BIM, por aquí está también el del 2019, entonces, pero estas sí no están en video tan asequibles, está solamente la, la presentación. Las del 2020, como fueron totalmente digitales y virtuales, sí les voy a colocar aquí en el chat el link con las conferencias Vinco del año pasado. Ya van a cumplir exactamente un año. Esto fue más o menos 31 de octubre, Halloween, 1 de noviembre. ¿Sí? Por esas fechas se tiende a... Es particular que este año todavía no aparezcan si va a haber BIM Forum, porque yo he estado muy pendiente, porque me gustaría asistir, ¿no? BIM Forum Colombia 2021 todavía no han lanzado un calendario, ni han dicho si va a ser virtual, si va a ser presencial, está quieto, ¿ya? El de este año. Entonces, ¿saben lo que es BDC? Virtual Design and Construction, ¿sí? Entonces, hay varias. Por ejemplo, aquí dice Paulina Enríquez, habla de un cambio hacia la innovación y la competitividad, Banco Interamericano de Desarrollo. Sebastián Orrego, coordinador BIM de Forum LATAM, habla de la encuesta BIM, un mecanismo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para sondear un poco en la parte latinoamericana cómo está usando las herramientas BIM. Hay un estudio de productividad, aquí está, mírenlo, de Camacol, que menciona que Colombia está rezagado con respecto a los países latinoamericanos, a sus iguales, en el uso y la implementación de tecnología para la construcción. Alrededor de solamente el 50% de las empresas han usado herramientas BIM para proyectos de la construcción. Y de hecho estas empresas que lo han usado ha sido por iniciativa propia de ellas, ¿sí? Porque puede ayudar a mejorar su rentabilidad. Y entonces empiezan a investigar, eh, a abrir investigación y desarrollo y a implementar la metodología BIM porque le ven
un gran potencial para eso. El asunto es que ya hay como un derrotero de que aquí a 2025 Colombia pueda mm, estandarizar el uso de la metodología BIM para todo tipo de proyectos, especialmente para los proyectos públicos. Y yo, pues, viendo las realidades, soy algo pesimista. Entonces yo quiero que ustedes, bueno, no se dejen sesgar por lo que yo pueda llegar a decir, sino como que también me gustaría escuchar su punto de vista, ¿ya? Escuchen una conferencia de estas, ¿ya? Tomen apuntes, miren las diapositivas, ¿ya? Y escriben un comentario crítico. Entonces, miren, esta primera clase fue, hora de clase fue de reflexión, la segunda lo pueden hacer en este momentico y el trabajo queda hecho, ¿ya? Y se ocupó el tiempo de la clase. Entonces, miren, de 8 a 8 y 45, escriben, perdón, ven el video, van tomando apuntes, ¿ya? Algunos ponentes están en inglés, pero tienen una traducción simultánea, ¿ya? Bueno, de 8 y 45 a 9 pueden tomar una pausa activa y de 9 a 10 o de 9 a 9 y 45 se sientan en el Word, ya, o si lo prefieren a mano, como le quede más fácil, y empiezan a escribir su opinión personal en torno al tema de la conferencia que seleccionaron. ¿Listo? ¿Está claro lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase? Vamos a reflexionar acerca de la realidad BIM en Colombia. Y qué mejor que hacerlo a través del evento oficial del BIM Forum que realiza Colombia cada año. Este año todavía pues no ha sacado un cronograma, pero esto está muy, muy reciente. Ya, eso todavía está en el tintero. ¿Listo? Escuchemos entonces. Profe, Dime, Camilo, te escucho. tendríamos hasta la siguiente sesión para enviarte esto. Realmente sí tienen hasta la siguiente sesión, Ya. pero voy a ser muy, muy estricto en ese sentido. O sea, la entrega máxima es hasta la siguiente sesión. ¿Ya? Y esa es como la flexibilidad máxima que pudiera llegar a tener. Pero bueno, profe, se me cayó el internet el día de hoy, pero pues tenemos el resto de la semana. Si hay alguien que está dentro de la normalidad, miren que dentro de la normalidad de la clase, del tiempo de la clase, pudo desarrollar esto. ¿Sí? 8 y 5. Miren, yo pongo esta videoconferencia, miremos el tiempo. Miren, esta dura 26, 27 minutos. ¿Ya? Esta dura, pongamos esta, 36, 37 minutos. Entonces, la respuesta para Camilo es sí. El tiempo máximo es hasta la siguiente sesión. ¿Ya? De ahí para allá, el que no entregó este comentario escrito, pues tiene 0. ¿Ya? No lo presentó. ¿Sí? Y es eso. O sea, es solamente porque incluso lo podían hacer en el tiempo de la clase. Ni siquiera les estoy pidiendo mm, que sea trabajo autónomo, sino que ustedes lo hagan en el tiempo de esta clase. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Entonces, No ánimo. tengo más preguntas, profe. Gracias. ¿Alguno más? Entonces, ¿qué es lo que tienen que entregar? En la carpeta del Google Drive, subir. Sí puede ser un Word, sí puede ser un PDF, esta vez no va a ser un archivo de Revit, con el escrito de un comentario crítico acerca de una de estas videoconferencias, la que usted escoja, ¿sí? Es posible que unos escojan la misma, pero no todos van a opinar lo mismo porque, vuelvo y digo, tenemos contextos diferentes, realidades distintas, modos de pensar, que en algunas cosas podrán ser similares, en otras podrán ser totalmente opuestos o ligeramente opuestos. ¿Listo? Eso sería, y dejamos realmente lo de el Revit específicamente para la clase presencial. Eso sería, muchachos. Yo voy a estar de todas formas aquí frente a mi computador. Eh, Creo que ya subí las notas de todas las asignaturas. Mm, pero estoy aquí atento a cualquier pregunta el resto del tiempo de la clase porque estoy en disponibilidad pues para ustedes. Pero pues eso sería todo, la instrucción como tal. Por eso detengo la grabación
Y me gustaría ver incluso hoy mismo, si es posible, mm, pues su escrito. ¿Listo? Recuerden que se designa el tiempo de la clase. Y es eso, hay veces decimos, tenemos la tentación de decir, bueno, no es obligatorio entregarlo hoy, yo después me envío un video de esos. Y pasa miércoles, jueves, viernes, sábado, llega el domingo bueno, el domingo sí que nos olvidamos, al menos yo. Me trato de desconectar todo lo relacionado con el trabajo. Vuelve el otro lunes y dicen, ¿verdad que mañana? Que es que yo tenía que ver esto. Y lo vemos de afán, lo vemos de mala gana, ¿sí? Cuando teníamos el espacio disponible para hacerlo. Bueno, no voy a decir más. Le tengo la grabación. Chicos, estoy aquí para cualquier duda o inquietud, ¿sí? Empiecen a trabajar con esto, ¿ok? De acuerdo, profe. Gracias. Bueno, Muchas estamos gracias, en profe. contacto. Fin de la transmisión. Profe, pues podría preguntarte una cosa, sino que espero pues a que los demás se retiren. Es con respecto a taller. No tiene nada que ver con sistemas CAD. Ok, ok. Ahí ya detuve la grabación. Bueno, me da la idea de que no están ahí. Profe, es que es una pequeña cuestión de, Sí. pues nuestras entregas siempre han sido el día miércoles y ¿por qué optaste por esta vez hacer la entrega el día lunes? Mm, bueno, no hay nada planeado. O en últimas, hay una pequeña estrategia de que no quede para lo último. ¿Ya? No, pues, o sea, la idea es que, pues, no sé si sea mucho pedir, que nos dieras al menos hasta el miércoles, porque en mi caso, en esta semana, el jueves y el viernes, tengo que ir a la Casa de la Cultura, pues, con la ingeniera Jenny, la docente Livia, a seguir con ese trabajo de grado. Y pues, claro, que tú nos decías que decirle con anticipación a Freddy para que nos esperara el sábado a plutear, pero ya en dado caso que no Es que la alcanza. vemos difícil para acabar las dos hasta el Es que es sábado. eso, Ok. la vemos un poco grande. Hagan la propuesta mañana que está en todo el grupo completo del taller. ¿Listo? Pero les diría, yo aceptaría, pero sería muy estricto con la hora de entrega, Ah, ¿sí? sí, en eso sí no hay No problema, hay profe. problema. Tranquilo, no hay Porque problema es con que nosotros. se va dilatando y se va dilatando, ¿sí? Y si llegamos el miércoles a la hora de recibir la entrega y que fulanito todavía está en el plotter, ¿sí? Y esto y lo otro, pues eso es lo que quiero, o una de las estrategias era el lunes, porque yo decía, "Oh, si les pido la entrega el lunes, sí o sí la tienen que imprimir el sábado, O sea, ¿ya? pues, pues no, pues tú sabes que mi grupo y yo siempre te hemos entregado puntual, nunca te hemos llegado tarde. Pero entonces, claro, o sea, sí me gustaría que estuvieran todos los demás, ¿ya? Ya. Para que todos los demás sí están de acuerdo, pues es eso. Las veces que yo he hecho, he sido bien, lo más exigente que he podido hacer ha sido Porque la sí, entrega es a cierta hora, ¿sí? El que llegue después de cierto tiempo, sobre 4. El que llegue después de otro cierto tiempo, sobre 3. El que llegue ya pasado cierto tiempo, ya no recibo. Pues porque sí, podrías no. adoptar eso, profe. Porque sí, o sea, en la última entrega, pues escuchamos la advertencia que le hiciste al otro grupo diciendo de que si llegaba tarde, que ya no les recibías. Sí, entonces pues quisiera que ya no se volviera a presentar como el asunto. Y una de las formas era por eso. Hagan la propuesta mañana, que estén todos los demás, ¿sí? Sobre todo porque, pues sí, el otro grupo también. Y si todos están de acuerdo y bajo esa premisa, o sea, sí, eh, quien llegue tarde no será tenido en cuenta. O si Sí, llega sí, claro. algo tarde, que a cualquiera le puede pasar. Es que yo Bueno, he hecho, de hecho les he dicho eso. O sea, en algunas otras versiones del taller.
en otro semestre. O sea, si usted ve que no puede llegar, tiene una cita médica, ¿no? Mande sus planos con alguien, con un compañero, con un familiar, porque si no llegan, no los Peor. voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces haga la Sí, propuesta. Y tendemos si ya las... todos, todos están como en esa disposición, pues no hay problema. Vale, ¿Listo? muchas gracias, profe. Sí, No, muchas con gusto. gracias. Bueno, pues Entonces me despido. ahora sí me retiro. Los demás se fueron a tomar tinto, dijo Casanova. Ujú. Adiós, adiós, profe. Ya nos vemos.